Muy buenos días, reciban un cordial saludo. En el marco de los estudios doctorales en Administración en la Universidad Nacional de Colombia, presentamos esta ponencia denominada Evaluación de la transformación de los modelos organizacionales en las universidades públicas a partir de la implementación de la nueva gestión pública, con un caso a profundidad de la Universidad Nacional de Colombia. Quien les habla es María Fernanda Forero Ciabato y esta será la agenda propuesta para esta presentación. Vamos a iniciar con los antecedentes y para ellos hemos planteado una línea de tiempo donde es importante tener en cuenta cómo la política intervencionista del New Deal surge entre los 30 y los 40, un poco para sobrellevar las dificultades económicas a nivel mundial en la época. Luego, entre los 50 y 70, pues se dará el crecimiento del estado de bienestar, crece el aparato público, generando subvenciones y apoyos para la ciudadanía, la sociedad en general. Por eso es que se crean entidades públicas para brindar los servicios de salud, educación, seguridad, entre otros. En 1973 se dará la crisis del petróleo. Esto llevará a que dos de las grandes naciones y potencias en el momento, Reino Unido con Margaret Thatcher y Estados Unidos con Ronald Reagan, empiecen a fomentar, junto con los organismos multilaterales, la reducción del estado de bienestar para disminuir el gasto público. Es por eso que en los 80 surgirá la nueva gestión pública en el marco del modelo neoliberal. ¿Qué es la nueva gestión pública? Entonces es un modelo de gobernanza donde se empieza a actuar en las entidades públicas, se migran los modelos empresariales a estas entidades y se basa en dos teorías, la nueva economía institucional y el gerencialismo en el sector público, donde se empiezan a incorporar cambios en la contabilidad, rendición de cuentas. Acá es fundamental la medición del desempeño en todos los sentidos y el análisis de los costos. Para el caso de Latinoamérica, se van a crear dos momentos. El primero va a ser en la década de los 80, cuando empiezan los organismos multilaterales a fomentar ajustes estructurales para estabilizar la economía de estos países. Recordemos que ellos acudían a la deuda externa. Por eso, pues los organismos multilaterales un poco los llevaban a implementar esos modelos de la nueva gestión pública en todo el sector público. Ya en los 90 va a ser para los ajustes institucionales, por eso varios países van a hacer cambios en sus constituciones. En el caso de Colombia, pues va a ser en 1991 con la Constitución Política de Colombia, donde se empiecen a incorporar aspectos de la nueva gestión pública. Por ejemplo, el artículo 209 nos habla de principios de equidad, eficiencia, que son muy propios de esta nueva gestión pública. En el caso de educación será el artículo 67, mediante el cual se dice cómo la educación ahora es un servicio público y que no lo debe garantizar solo el Estado, sino también la sociedad y la familia. Y también se unirá el artículo 69 que habla de la autonomía universitaria, que llevará a que las universidades empiecen a buscar sus propios recursos porque ya los aportes de la nación no serán suficientes. Y la ley 30 de 1992 también hablará de los aportes, la financiación y toda la reestructuración del sistema universitario y de educación superior. Adicionalmente, es importante tener en cuenta cómo en el mundo empieza a vivirse estos cambios, un poco porque empieza a cambiar el modelo de educación, surgen las universidades corporativas por parte de grandes multinacionales. Adicionalmente, la función de la extensión empieza a cobrar relevancia porque las universidades, al disminuir sus ingresos por aportes estatales, empiezan a buscar contratos para poder generar recursos propios. Y autores como Boaventura de Sousa Santos también mencionarán que en Latinoamérica se encontrarán problemas de crisis de hegemonía, legitimidad e institucional. Colombia, digamos que no fue ajeno a esos problemas. Entonces, el planteamiento del problema consiste en las empresas del sector privado tienen una lógica de ganancias en el corto plazo, lucro y demás, mientras que el sector público no. En este lo importante no son las ganancias, sino un poco cumplirle a la sociedad con unos fines que ya han sido aceptados y conciliados. En el caso de las universidades que gestionan conocimiento y que además, según los autores, dicen que son ineficientes, que tienen debilidades en su planeación, dificultades en la gobernanza, pues ha sido mucho más complejo. Autores como Pollitt han mencionado que la nueva gestión pública se ha dificultado, ha sido difícil su implementación en el sector salud y en educación. Adicionalmente, acá vemos una línea de tiempo de cómo ha ido creciendo el sistema de educación superior en Colombia. En los 80 va a ser el auge de las universidades privadas, también parte del modelo neoliberal que fomenta la privatización y cómo
A pesar de eso, las universidades públicas han tenido que sobrellevar esas nuevas cargas, la competencia y pues recurrir a más recursos propios para poder responder a las demandas del Estado y del mercado. Aquí vemos una relación de las 34 universidades públicas colombianas categorizadas por la tipología, si son nacionales, municipales, departamentales o de régimen especial. Vemos que las nacionales son 5, pero cada una tiene un comportamiento, son 4, perdón, un comportamiento diferente. Adicionalmente, pues, esta investigación, como está en el marco de la administración, pues se enfoca también en revisar el tema de la estructura organizacional y ver cómo eh, se generan conflictos en las distintas estructuras, porque ellas tienen por un lado, como se han formado por muchos años, la departamentalización y las jerarquías burocráticas. Tienen también la estructura matricial con líderes de proceso, una estructura horizontal, pero adicionalmente, y desde que se fundaron en el siglo XII, los comités para la toma de decisión por parte de cuerpos docentes y los proyectos han generado otras réplicas de estructuras donde ha habido un auge de las órdenes de prestación de servicio para responder como con todos los requerimientos de la universidad. Eso al final genera conflictos de autoridad, dificultades en la gobernanza, en el liderazgo, en la toma de decisiones, entre otros. Aquí se presenta la pregunta de investigación: ¿cuál ha sido el efecto de esa nueva gestión pública en los modelos organizacionales de la Universidad Nacional de Colombia a partir de 1991? Y la justificación, pues, de su pertinencia, pues en el caso de este doctorado es analizar esos modelos organizacionales en un contexto donde, según la revisión de la literatura, se ha trabajado los impactos de la nueva gestión pública, pero en la parte académica, en el desempeño docente, en la productividad, entre otros. Este se va a enfocarse en los problemas de gobernanza y de los modelos organizacionales. Pues es una necesidad realizar esta investigación a profundidad para ver ese vacío de conocimiento en el contexto colombiano y pues su impacto, porque está en la línea de la administración pública, pero especialmente en el sector de la educación terciaria. Y aquí encontramos los objetivos. Entonces, el general es evaluar el efecto de la nueva gestión pública en los modelos organizacionales de estas universidades públicas a partir de un caso a profundidad, que es el de la Universidad Nacional de Colombia, y desde 1991, mediante un análisis crítico que genere recomendaciones y cambios estructurales. Esto se logrará a partir de 3 objetivos específicos. El primero, caracterizar esos modelos organizacionales. El segundo, identificar los efectos de la nueva gestión pública en esos modelos. Y el tercero es el análisis crítico de esto. Frente al estado del arte, pues aquí encontramos el proceso de revisión sistemática de la literatura a partir de 1892 artículos, con una ecuación de búsqueda de nueva gestión pública y universidades o educación superior, y cómo se ha ido depurando. Ya se está culminando este trabajo de extracción y tamizaje. Y vemos también este mapa de autores, también bajo esa ecuación de búsqueda. Y acá un poco se resume lo que se ha encontrado de esa revisión de la literatura académica. Primero, frente a educación superior, se encuentran 4 puntos en común. El primero es esa reducción de los recursos del Estado a las universidades. El segundo es cómo la educación se ha vuelto un servicio comercializable. El tercero es la influencia que han tenido los órganos multilaterales, además que ellos ya no solo están con las políticas estatales, sino también muchos de ellos han entrado como a las universidades. Y el incremento de la internacionalización, así como las mediciones y rankings, la clasificación y el marketing. Acá ya lo vemos atado a la nueva gestión pública, y es como primero está el rol de esos organismos multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio en 2001 dice que la educación pasa a ser un bien de importación y exportación sujeto a las leyes del mercado. Esto es muy propio del modelo neoliberal, y aquí vemos también esa evolución, como en los 70 era todo el proceso de liberalización, de empezar a como los ajustes en el marco del neoliberalismo. Se reduce el tamaño del Estado, pero en educación adicionalmente surgen los rankings. En los 80, digamos, va a ser el auge de los rankings universitarios para medirlos cuantitativamente y decirle un poco a la sociedad cuál es la mejor propuesta. Tenemos el nuevo gerencialismo, entonces traer esas herramientas del sector privado para ser eficientes a las universidades, la auditoría y la rendición de cuentas para decir que esos recursos se están empleando de manera adecuada, y los principios gerenciales. Entonces cambian también los roles de los directivos.
Ya con la educación superior, pues se ven en Latinoamérica esas tendencias también de masificación en las matrículas, ampliación de la cobertura, las responsabilidades públicas y el aseguramiento de la gestión de calidad, entre otros principios, como la producción empieza a masificarse en el conocimiento, a diversificarse en las fuentes de financiamiento y un poco también cómo empieza a hacer el auge de la privatización de la educación. Ya basados en la teoría organizacional es ver el desarrollo de la estructura organizacional en las universidades, el diseño, la gestión, cómo es la autoridad, cómo son las relaciones, las funciones, eso es como lo que se quiere trabajar en esta investigación. Acá se ve cómo ya propio en las universidades, cómo es esa gestión organizacional y finalmente el diseño metodológico. Entonces, esta investigación se enmarca en el paradigma del realismo crítico que ha propuesto Bhaskar. Es un tipo de estudio mixto con una investigación de corte teórica, es un caso de estudio a profundidad según Jean, que es descriptivo, explicativo, fenomenológico, con una multimetodología de Mingers, y el terreno la Universidad Nacional de Colombia, con una ventana de tiempo a partir de 1991. Aquí se ve cómo va a ser el proceso de recopilación y el análisis de datos, que se va a trabajar desde lo cuantitativo, que va a ser por ejemplo el tema del personal, la evolución, formas contractuales, la tercerización, la estructura financiera, el comportamiento de los recursos, y dentro de lo cualitativo el cambio de las estructuras, las normas, los informes de gestión, se harán entrevistas a semiprofundidad con actores claves y el impacto y relevancia que se propone con esta investigación que un poco pueda permitir una adecuación de las políticas públicas en educación superior, el modelo de gestión y también pues aportar ese vacío de conocimiento. Como ya se ha dicho, la literatura muestra cómo se ha trabajado lo misional, pero esto se iría por lo organizacional. Adicionalmente encontramos las referencias bibliográficas empleadas para esta presentación, esta ponencia, y no me queda nada más que agradecerles por su tiempo y desearles un muy feliz día. Cordial saludo, hasta luego.